Imagina que estás mirando el cielo una noche cualquiera. Nada especial. El mismo barrio, las mismas luces anaranjadas de las farolas, el mismo frío que te hace encoger los hombros. Levantas la vista casi por costumbre, sin esperar gran cosa, y ves lo de siempre. La luna, alguna estrella brillante, quizá un avión con sus luces parpadeando. Ahora quiero que cambies solo un detalle en esa escena. Imagina que, de repente, durante varias semanas, aparece en el cielo un punto tan brillante que se ve incluso de día, un faro blanco en mitad del azul. No es un avión, no es un satélite, no es un dron, es una estrella muriendo. Es una supernova. Y aquí viene la parte inquietante. Nosotros sabemos que una de las estrellas más famosas del cielo, Betelgeuse, está en la fase final de su vida. Sabemos que algún día va a explotar. Eso no es un titular sensacionalista, es una consecuencia directa de la física de las estrellas masivas. Lo que no sabemos, y eso es lo que vuelve loca a la imaginación humana, es cuándo. Puede ser dentro de 100.000 años, cuando nadie recuerde nuestras ciudades, nuestros idiomas, ni nuestros problemas. O puede que, mientras tú escuchas este vídeo, la explosión ya haya ocurrido y la luz venga en camino hacia nosotros, cruzando silenciosamente cientos de años luz de vacío. Hoy, en el Diario del Cosmos, quiero hablar contigo de esa estrella naranja enorme en el hombro de Orión, que se ha convertido en protagonista de titulares, vídeos virales y también de bastantes malentendidos. Vamos a desinflar miedos baratos, vamos a separar el hype de la realidad y al mismo tiempo vamos a mantener intacto lo más importante, el asombro legítimo. Porque la historia de Betelgeuse no es solo la historia de una estrella vieja que va a morir. Es la historia de cómo mueren los gigantes del cosmos y de por qué, sin explosiones como la suya, tú y yo no estaríamos aquí. Primero, situémonos juntos en el cielo. Si sales una noche de invierno en el hemisferio norte y miras hacia el sureste, encontrarás fácilmente la constelación de Orión. 3 estrellas en línea recta que forman el cinturón y alrededor un rectángulo de estrellas brillantes. En la esquina superior izquierda de ese rectángulo hay una luz anaranjada, ligeramente temblorosa, que llama la atención incluso a ojos inexpertos. Esa es Betelgeuse. Está tan presente para la humanidad desde hace siglos que casi nos olvidamos de preguntarnos qué es en realidad. Porque te aviso desde ya, Betelgeuse no se parece nada al Sol. Donde el Sol es una bolita amarilla relativamente tranquila, Betelgeuse es un monstruo hinchado, al borde del colapso. Es lo que llamamos una supergigante roja. Eso significa que ya quemó casi todo su hidrógeno, el combustible fácil, y ahora vive de manera peligrosa, fusionando elementos más pesados en su núcleo. Si colocáramos a Betelgeuse en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte. Algunas estimaciones incluso la empujan casi hasta Júpiter. Intenta imaginar el Sol ocupando de repente casi todo el espacio entre nosotros y Marte. Ese es el nivel de exageración del que estamos hablando. Una estrella llega a ser supergigante roja cuando ya ha pasado por casi todas las etapas de su vida adulta. Durante millones de años, Betelgeuse fue una estrella masiva, azulada, muchísimo más caliente y luminosa que el Sol. Quemaba su combustible de hidrógeno a un ritmo feroz, como quien vive con el pie pegado al acelerador. Esa es la tragedia de las estrellas masivas. Cuanto más grandes y brillantes son, menos tiempo viven. Donde el Sol tiene una esperanza de vida de unos 10.000 millones de años, una estrella como Betelgeuse puede agotar su vida útil en apenas 10 millones. Brillan como dioses, pero envejecen como moscas. Cuando el hidrógeno del núcleo se agota, el equilibrio se rompe, la gravedad tira hacia adentro, el núcleo se contrae y se calienta, y las capas exteriores se expanden y se enfrían. De ahí viene ese color rojo anaranjado, no porque la estrella esté apagándose, sino porque su superficie es más fría, aunque su interior sea un infierno. Dentro, en el núcleo, empiezan nuevas reacciones. Primero helio, luego carbono, luego oxígeno. El interior de Betelgeuse se convierte poco a poco en una cebolla cósmica, con capas concéntricas, donde se queman distintos combustibles a distintas temperaturas. Y aquí entra en juego algo muy importante. Esa estructura en capas no es estable para siempre. A medida que avanza la fusión, el núcleo se hace más denso y más caliente, pero también más vulnerable. Cuando el proceso llega al hierro, el truco se termina. El hierro no libera energía al fusionarse. Al contrario,
la consume. Para una estrella, fabricar hierro en grandes cantidades es como firmar su sentencia de muerte. En el momento en que el núcleo se llena de hierro, la estrella se queda sin forma de sostenerse contra su propia gravedad. En condiciones normales, la presión generada por las reacciones nucleares del centro empuja hacia afuera y equilibra el tirón de la gravedad hacia adentro. Es un pulso continuo. Gravedad comprime, fusión empuja, y entre las dos mantienen a la estrella más o menos estable durante millones de años. Pero cuando el hierro domina el núcleo, ese empuje se apaga casi de golpe. Entonces el núcleo colapsa en una fracción de segundo. Las capas internas caen hacia el centro, rebotan contra ese núcleo colapsado y lanzan hacia afuera una onda de choque brutal. Esa onda atraviesa las capas de la estrella, las rompe y las lanza al espacio a una velocidad de miles de kilómetros por segundo. Eso es, a grandes rasgos, una supernova de tipo segundo. Y Betelgeuse está caminando, lenta pero firmemente, hacia ese destino. No hay marcha atrás en ese camino. Lo único que no sabemos es cuánto le queda al reloj. Y aquí aparece una de las cosas más frustrantes y a la vez más fascinantes de la astronomía: nuestra incapacidad para poner fechas exactas. Sabemos que es una estrella vieja y masiva, sabemos que está en la fase de supergigante roja, sabemos que ya no juega en la Liga de las Estrellas Tranquilas, pero pronto, en boca de un astrofísico, puede significar dentro de 10.000, 50.000 o 100.000 años. Para el universo, eso es mañana. Para ti y para mí, es una eternidad. Entonces, ¿por qué en los últimos años se ha hablado tanto de que Betelgeuse podría explotar en cualquier momento? Aquí entra la parte de la historia que seguramente tú también escuchaste en noticias o en redes sociales. Entre finales de 2019 y principios de 2020, Betelgeuse empezó a apagarse. No un poco, no dentro de su variabilidad normal. De repente su brillo cayó hasta casi la mitad de lo habitual. A simple vista, incluso personas no expertas notaron que Orión se veía raro, como si al cazador del cielo le hubieran robado un hombro. En cuanto se corrió la voz, el imaginario colectivo hizo el resto. Se está apagando, va a explotar, decían algunos titulares. Podríamos ver una supernova histórica en nuestra vida, prometían otros. Y tú quizá te preguntaste con una mezcla de emoción y miedo: ¿es esto el principio del fin de Betelgeuse? ¿Voy a ver en directo la muerte de una estrella gigante como en un documental pero desde mi ventana? Los astrónomos hicieron lo que saben hacer cuando el cielo nos lanza una sorpresa. En lugar de quedarse con la intuición, apuntaron todos los instrumentos posibles hacia la estrella y empezaron a recabar datos. Telescopios ópticos, observaciones en infrarrojo, radiotelescopios, modelos por ordenador. No bastaba con decir «se ha oscurecido», había que entender por qué. Y, poco a poco, la historia real empezó a tomar forma. Todo apunta a que lo que vimos no fue el inicio del colapso final, sino una combinación de fenómenos supergigantescos, pero todavía dentro de lo que esta estrella puede hacer sin morir. Por un lado, una gran eyección de material, como una erupción estelar. Por otro, la formación de una nube de polvo en nuestra línea de visión. Y además, cambios en la estructura de su superficie, que no es uniforme como la de una bombilla, sino caótica, con celdas de convección gigantescas y regiones más frías y más calientes. Dicho de manera sencilla, Betelgeuse probablemente tosió una enorme burbuja de gas caliente. Ese gas se alejó, se enfrió, se condensó en polvo, y ese polvo tapó parte de la luz que normalmente nos llega. Desde la Tierra, la estrella parecía enferma, pero en realidad lo que estábamos viendo era su atmósfera turbulenta jugando a su escala gigantesca. Cuando esa nube se disipó, el brillo empezó a recuperarse. La paciente seguía en estado delicado, pero no estaba en la cama de muerte, todavía. ¿Significa eso que podemos relajarnos y olvidarnos de la supernova? No exactamente. Significa que, al menos en esa ocasión, no estábamos viendo el último acto, sino uno más de los muchos sobresaltos que tiene una estrella en esta fase. Pero cada uno de esos sobresaltos nos recuerda algo esencial. Betelgeuse no es estable. Su vida está en la recta final, aunque esa recta, a escala cósmica, sea larga comparada con una vida humana. Y aquí es donde te quiero invitar a hacer un pequeño cambio de perspectiva. En lugar de obsesionarnos con la pregunta ¿explotará mañana?, que en realidad nadie puede responder con honestidad, te propongo otra. ¿Qué nos enseña Betelgeuse sobre cómo funciona el universo a gran escala? ¿Qué nos dice sobre el destino de las estrellas masivas y sobre el origen de los elementos de los que estamos hechos?
Porque cuando hablamos del hierro de tu sangre, del calcio de tus huesos, del oro de un anillo o del yodo de tu tiroides, estamos hablando del legado de estrellas que ya pasaron por lo que algún día vivirá Betelgeuse. Esa es la dirección en la que vamos en este video. Primero, entender bien quién es Betelgeuse, dónde está y qué le está pasando de verdad. Después, ver qué ocurriría si la supernova llegara a producirse mientras nuestra especie sigue aquí para verla. Y finalmente, ir un poco más allá y preguntarnos qué significa para ti y para mí vivir en un universo donde las cosas nacen, brillan, se agotan y explotan dejando semillas para el futuro. Si te quedas, no solo vas a saber más sobre una estrella concreta en el hombro de una constelación famosa, vas a entender mejor por qué, cuando levantas la vista de noche, en realidad estás mirando un ciclo gigantesco de destrucción y creación en el que, aunque cueste creerlo, también participas. Vamos a acercarnos un poco más a Betelgeuse, no solo como estrella famosa que un día explotará, sino como objeto físico real, con números concretos. Porque cuando te digo, es enorme, o está lejos pero no tanto, puede sonar a vaga poesía. Y aquí, aunque hablemos bonito, queremos entender cosas de verdad, con pies en la tierra. Primero, la distancia. Durante mucho tiempo, la cifra exacta fue un pequeño quebradero de cabeza para los astrónomos. Medir distancias en el universo no es tan simple como sacar una cinta métrica. Usamos paralaje, luminosidad, modelos, y en el caso de Betelgeuse, su tamaño gigantesco y su atmósfera irregular complicaban las cuentas. Hoy, con los datos de misiones como Gaia, se estima que está a unos 600 o 700 años luz de nosotros. Eso significa que la luz que ves cuando miras a Betelgeuse salió de allí cuando en la Tierra todavía ni existía la electricidad, ni el Internet, ni tú. Estás viendo pasado puro. Esa distancia es un número clave por dos razones. Una, científica. Nos ayuda a calcular su luminosidad real, su tamaño, su masa. Otra, emocional. Nos dice si su explosión podría ser peligrosa o no. Y aquí quiero que te quedes tranquilo o tranquila de una vez por todas. A 600-700 años luz, Betelgeuse no es una amenaza para la vida en la Tierra, ni aunque la supernova fuera más potente de lo esperado. La energía se dispersa con la distancia. Lo que llega hasta nosotros será luz espectacular, partículas de alta energía muy diluidas, algo más de rayos cósmicos. Pero nada que vaya a freír el planeta. Para que una supernova fuera realmente dañina para la biosfera terrestre, tendría que explotar mucho más cerca, a unos pocos decenas de años luz. Betelgeuse está muy fuera de esa zona de peligro. Así que, si algún día las noticias dicen la estrella Betelgeuse acaba de explotar, puedes mirarlo con asombro, no con miedo. No será el fin del mundo. Será el inicio de una etapa fascinante para la astronomía. Vamos ahora a su tamaño y estructura. Las medidas más recientes sugieren que Betelgeuse tiene una masa de unas 10 a 20 veces la del Sol y un radio cientos de veces mayor. Cientos de veces es una frase que se dice rápido, pero piensa en ella un momento. Si el Sol fuera una pelota de playa, Betelgeuse sería un edificio entero. Y no solo eso, su superficie es todo menos lisa. Imagina burbujas de gas caliente, del tamaño de la órbita de la Tierra, subiendo y bajando. Imagina regiones más frías y más calientes, moviéndose como manchas gigantes. Es una estrella, sí, pero con personalidad volcánica. Esa superficie caótica es una de las razones por las que su brillo cambia. Con cada ciclo de pulsación, con cada burbuja que asciende o desciende, con cada nube de gas que se eyecta, la cantidad de luz que nos llega varía un poco. Eso es normal para Betelgeuse. Lo que ocurrió en 2019-2020 fue, por así decirlo, una versión extrema de ese comportamiento normal, amplificada por la formación de polvo en el camino. Para ti y para mí, desde aquí abajo pareció un drama. Para Betelgeuse, probablemente fue solo otro espasmo más en una vida que lleva siglos siendo turbulenta. Ahora bien, ¿hay alguna señal inequívoca de que ya va a explotar? Esta es la pregunta del millón. Algunos modelos sugieren que, en los meses o años previos al colapso final, una estrella masiva puede mostrar cambios específicos, variaciones más rápidas en su brillo, cambios en su espectro, ondas de gravedad internas que alteran su superficie. También podría haber un incremento en la pérdida de masa, eyecciones más frecuentes, emisiones peculiares de neutrinos. Pero lo cierto es que no tenemos una lista de síntomas completamente fiable, porque nunca hemos visto en tiempo real, con nuestra tecnología actual, a una estrella masiva justo en los últimos días antes de la supernova. Eso quiere decir que
paradójicamente, lo más probable es que nos enteremos después. Una noche cualquiera, los telescopios automáticos que vigilan el cielo verán que, de repente, Betelgeuse se ha vuelto muchísimo más brillante. Saltarán las alertas, las noticias correrán, y empezará una carrera frenética por observarla en todas las longitudes de onda posibles. Habrá instrumentos mirando en óptico, en ultravioleta, en rayos X, en rayos gamma, en radio, los detectores de neutrinos en la Tierra, esos tanques gigantes de agua enterrados en minas, recibirán una lluvia de partículas procedentes del colapso del núcleo. Los observatorios de ondas gravitacionales quizá detecten una vibración en el tejido del espacio-tiempo causada por la asimetría de la explosión. Tú, mientras tanto, quizá estarás con el móvil en la mano, leyendo que una estrella en Orión ha explotado y saldrás a mirar. Verás un punto que antes era una mancha rojiza y ahora es un faro blanco. Sentirás algo que mezcle miedo, belleza, vértigo, y todo eso será normal. No todos los días el cielo cambia así, a escala humana. Desde el punto de vista científico, la explosión de Betelgeuse sería una mina de oro. Al ser relativamente cercana, permitiría un nivel de detalle brutal en las observaciones. Podríamos medir cómo se expande la envoltura, cómo se forma la onda de choque, cómo se mezclan los elementos pesados. Podríamos ver, con un nivel de precisión jamás alcanzado, cómo una estrella masiva completa su ciclo de vida y si deja atrás una estrella de neutrones, un magnetar o un agujero negro. Y con cada fotón que recojamos, con cada neutrino que detectemos, iríamos ajustando nuestros modelos de evolución estelar para entender mejor no solo a Betelgeuse, sino a todas las Betelgeuses que han existido antes en la galaxia. Porque, y esto es importante, Betelgeuse no es única. Es especial para nosotros porque la vemos grande, cercana, familiar en el cielo. Pero la Vía Láctea está llena de estrellas masivas que ya explotaron hace millones de años, cuyas supernovas iluminaron brevemente el cielo y luego se desvanecieron sin dejar crónicas escritas. De algunas sabemos algo gracias a restos fósiles, nebulosas en expansión, nubes de gas con formas extrañas, estrellas de neutrones que emiten pulsos. Pero de la mayoría no sabemos nada. Fueron fuegos artificiales silenciosos, en un cielo que nadie miraba con instrumentos. En cierto modo, estamos en el momento justo de la historia para ser testigos de procesos que durante miles de millones de años ocurrieron sin público. Ahora tenemos telescopios, detectores, modelos, y si Betelgeuse decide elegir nuestro siglo como escenario para su final, seremos la primera generación de humanos capaz de registrar ese evento con todo el arsenal de la física moderna. Mientras tanto, aunque la supernova no llegue, Betelgeuse ya nos está enseñando mucho. Las observaciones de su atenuación y recuperación de brillo han obligado a mejorar nuestros modelos de atmósferas estelares. Hemos tenido que refinar cómo entendemos la formación de polvo alrededor de estrellas masivas. Hemos aprendido a combinar datos ópticos con infrarrojos para distinguir entre cambios de temperatura en la superficie y nubes de material expulsado. Es como si la estrella, con su pequeño susto, nos hubiera dado un curso acelerado de comportamiento de supergigantes rojas. Y hay otro aprendizaje más sutil, el de la paciencia y la humildad. Vivimos en una época en la que queremos fechas, plazos, respuestas cerradas. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Cuánto falta? El universo, en cambio, funciona con escalas en las que esas preguntas pierden sentido. Con Betelgeuse, la respuesta honesta sigue siendo pronto, pero quizá no mientras tú vivas. Puede sonar decepcionante, pero también puede ser liberador. Nos obliga a dejar de mirar al cielo solo como una sorpresa programada y a verlo como un proceso continuo, en el que lo importante no es tanto el momento exacto de la explosión, sino todo lo que entendemos gracias a saber que ese final llegará. Quiero que te quedes con una imagen antes de que pasemos a la última parte de esta historia. Imagina de nuevo a Orión en el cielo, con su cinturón de 3 estrellas, su espada, su hombro brillante. Ahora imagina ese hombro encendiéndose como una luz blanca intensa durante unas semanas, robándole protagonismo a casi todo lo demás. Ese día, todas las pantallas del mundo se llenarán de esa imagen. Pero lo que no se verá tan fácilmente es lo que ocurre después, en silencio, durante años, décadas, siglos. La expansión de los restos, la mezcla de esos elementos con la nube interestelar. El nacimiento futuro de nuevas estrellas, nuevos planetas, quizá nuevas criaturas que algún día también levanten la mirada y se pregunten quiénes son. Ahí,
es donde la historia de Betelgeuse se une con la tuya. Tú eres, literalmente, materia reciclada de supernovas antiguas. Cuando piensas en tu vida, en tus problemas, en tus alegrías, rara vez lo haces en esos términos. Pero desde la perspectiva del cosmos, eres un conjunto de átomos que, hace miles de millones de años, estuvieron dentro de estrellas que vivieron, brillaron y murieron de forma parecida a como morirá Betelgeuse. La próxima vez que escuches que puede explotar en cualquier momento, quizá la mejor reacción no sea miedo, sino una sonrisa extraña, la de quien reconoce, en una estrella agonizante, un ancestro lejano. En la última parte de este viaje vamos a juntar todas estas piezas: la física, la distancia, la seguridad, el espectáculo, el reciclaje cósmico y también la forma en que nosotros, los humanos, contamos estas historias. Porque Betelgeuse no solo es un objeto de estudio, es también un espejo en el que se refleja cómo pensamos el tiempo, la muerte y nuestro lugar en el universo. Hemos hablado ya de números, de riesgos, de modelos, de distancias. Sabes que Betelgeuse es una supergigante roja enorme, inestable, vieja. Sabes que algún día sí o sí va a morir en una supernova. Sabes que cuando eso pase, no va a ser el fin del mundo, sino un espectáculo cósmico seguro visto desde la distancia. Así que ahora, en esta última parte, quiero que hablemos de otra cosa, de lo que significa para nosotros vivir con una estrella así en el cielo, de cómo la convertimos en historia, en mito, en miedo y en herramienta para entender quiénes somos. Porque fíjate en una cosa, Betelgeuse lleva ahí arriba desde mucho antes de que existiera la palabra Betelgeuse. Antiguas civilizaciones ya miraban a Orión y veían en esa figura un cazador, un guerrero, un gigante. Algunas culturas árabes le daban nombres que luego, mal transcritos y mal pronunciados en Europa, terminaron formando la palabra que usamos hoy. Los griegos, los romanos, los pueblos del norte, todos proyectaron sus propios relatos en ese puñado de estrellas. Y durante todo ese tiempo, la estrella seguía con su vida física, indiferente a nuestras historias, hinchándose poco a poco, quemando combustibles cada vez más pesados, acercándose a un final que nadie podía imaginar ni describir con la precisión que hoy tenemos. En apenas unas décadas, hemos pasado de verla como una estrella roja brillante más, a entender que estamos contemplando un tipo de objeto muy particular, en una fase muy concreta de su vida. Hemos medido su tamaño, su temperatura, su masa. Hemos visto directamente su disco usando interferometría, algo que solo se consigue con unas pocas estrellas. Hemos seguido sus cambios de brillo. Hemos detectado su respiración convectiva, sus erupciones de gas. En resumen, hemos aprendido a verla no como un punto, sino como un mundo en sí mismo. Y, sin embargo, con toda esa tecnología, seguimos sin poder responder a la pregunta que más nos obsesiona: ¿cuándo? Esa frustración dice mucho de nosotros. Estamos acostumbrados a calendarios, a plazos, a relojes. Queremos saber la fecha del examen, la fecha del concierto, la fecha de la jubilación. Queremos poner la supernova en la agenda, casi como si fuera un estreno de película. Próximamente en 2037 el cielo se encenderá. El universo, en cambio, no trabaja con ese tipo de promesas. Lo que sí podemos hacer, y estamos haciendo, es prepararnos. No prepararnos en el sentido paranoico de qué haremos cuando explote, sino en el sentido científico. Mejorar nuestros telescopios, nuestros detectores de neutrinos, nuestros modelos de supernovas, para que cuando una estrella masiva cercana, sea Betelgeuse o cualquier otra, decida morir delante de nuestros ojos, estemos listos para aprender todo lo posible de ese momento. En cierto modo, estamos ensayando. Cada atenuación extraña de Betelgeuse, cada variación inesperada, cada nube de polvo eyectada, es una especie de aviso. Miradme bien, educad vuestro ojo, afinad vuestros instrumentos, porque cuando llegue el final, será rápido. Quiero que te imagines un poco cómo sería ese día, no desde el lado técnico, sino desde el lado humano. No hace falta que ocurra mañana. Piensa en un futuro cercano, en el que seguimos teniendo más o menos la misma tecnología y la misma forma de comunicarnos. Una noche, un telescopio automático detecta algo raro. Betelgeuse aparece saturada en la imagen, demasiado brillante incluso para las exposiciones cortas. Se repite la observación. Lo mismo. A los pocos minutos, otras redes de telescopios confirman el aumento.
Los detectores de neutrinos informan de una ráfaga inusual llegada hace unas horas. Las alarmas se encienden en los observatorios, en los grupos de astrónomos, en los chats de investigación. En cuestión de horas, las redes sociales se llenan de imágenes. Algo pasa con Betelgeuse. Algunos titulares, como siempre, exagerarán. La estrella que amenaza a la Tierra ha explotado. Otros serán más honestos. La estrella gigante de Orión se convierte en supernova. Oportunidad histórica para la ciencia. Tú quizá estarás trabajando o volviendo a casa o viendo una serie. Alguien te mandará un mensaje. Oye, mira al cielo, parece que hay una luz nueva. Y de repente, de pie en medio de la calle, en un balcón, en una azotea, verás el cielo con otros ojos. Verás el mismo dibujo de estrellas de siempre, pero con un punto que ahora lo domina todo. Betelgeuse habrá dejado de ser una sospecha y se habrá convertido en un hecho. Lo fascinante es que en ese momento verás algo que en la historia humana solo se ha registrado unas pocas veces. A lo largo de los siglos, se han documentado supernovas visibles a simple vista. En el año 1006, en 1054, en 1572 la de Tycho, en 1604 la de Kepler. En todas ellas, los observadores se quedaron maravillados, desconcertados, a veces asustados. No tenían ni idea de que estaban viendo el final explosivo de una estrella masiva. Lo interpretaron como señales divinas, presagios, signos. Nosotros, si nos toca, seremos los primeros en ver una supernova sabiendo, desde el principio, qué es físicamente, qué está ocurriendo dentro, qué quedará después. Y aún así, no te engañes. Aunque entendamos su física, el impacto emocional seguirá ahí. Ver el cielo cambiar de esa manera nos recuerda algo que intentamos olvidar a menudo, que nada es permanentemente estable, que las cosas que damos por sentadas, las constelaciones, los patrones que usamos para orientarnos también, son provisionales. Con el paso de los siglos, las estrellas se mueven, cambian de brillo, nacen y mueren. Lo que hoy llamas Orión no será igual dentro de 100.000 años. Y tú estás viviendo, por pura casualidad, en una época en la que uno de los hombros de ese cazador está a punto de hacer algo espectacular. En el fondo, por eso hacemos vídeos como este. Sí, te estoy contando datos, historias, informaciones contrastadas, pero debajo de todo eso hay una invitación. Que levantes la vista, que vuelvas a recuperar la costumbre de mirar el cielo y no verlo solo como un fondo gris o negro con puntitos, sino como un escenario dinámico donde pasan cosas de verdad. Que sepas que cuando ves a Betelgeuse no estás viendo un punto rojo fijo, sino una estrella gigante en plena crisis existencial, que cada año se acerca 1 milímetro más a un final que, cuando llegue, convertirá su materia en los ladrillos de futuros sistemas planetarios. Tal vez tú no veas la supernova, tal vez sí, tal vez la verán tus nietos, o ni siquiera ellos, pero el ejercicio de imaginarlo, de entenderlo, ya cambia algo en ti, pone tu vida diaria en perspectiva. Tus problemas, tus planes, tus miedos, tus proyectos, todo eso sigue siendo importante porque es tu universo personal. Pero ahora sabes que, superpuesto a ese universo íntimo, hay otro, gigantesco, donde las escalas son tan inmensas que una estrella puede tardar 100.000 años en prepararse para un momento que, en términos humanos, durará un suspiro. Y aquí aparece la parte casi poética de la historia. Ese suspiro, ese destello, dejará huellas. No solo en las fotos y los datos de los astrónomos, sino en la materia misma de la galaxia. Los elementos pesados que Betelgeuse ha cocinado en su interior durante millones de años serán expulsados al medio interestelar. Se mezclarán con nubes de gas y polvo. Con el tiempo, esas nubes colapsarán y darán lugar a nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevas combinaciones de átomos. Dentro de 1.000 millones de años puede que haya seres hechos, en parte, con átomos que un día estuvieron en el interior de Betelgeuse. Seres que miren su propio cielo, vean otras constelaciones y se pregunten, como tú, ¿de dónde vienen? Cuando piensas así, la frase «somos polvo de estrellas» deja de ser una frase bonita de póster y se convierte en una descripción literal. No eres solo un espectador de la muerte de Betelgeuse. Eres un descendiente lejano de otras Betelgeuse que ya murieron hace mucho. Su muerte hizo posible tu existencia. La de esta estrella, cuando ocurra, hará posible existencias futuras que nunca conocerás. En ese intercambio silencioso, en ese reciclaje continuo de materia, hay algo profundamente humilde y al mismo tiempo profundamente poderoso. Por eso,
La próxima vez que veas un titular alarmista sobre Betelgeuse, la estrella que puede explotar mañana, la supernova que podría cambiarlo todo, quiero que recuerdes lo que hemos hablado aquí. Sí, puede explotar en cualquier momento. Sí, cualquier momento lo medimos en escalas cósmicas. Sí, cuando lo haga, será uno de los espectáculos más impresionantes que el cielo puede ofrecer. No, no va a destruir la Tierra. No, no tiene sentido vivir con miedo a algo que, si ocurre, será tanto una fiesta para la ciencia como un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos. Y si por otro lado, no ocurre mientras estés aquí, tampoco pasa nada. Habrás vivido sabiendo que compartías galaxia con una gigante roja en su recta final. Habrás aprendido a leer su luz, a seguir sus cambios, a entender un poco mejor la vida y la muerte de las estrellas. Habrás ampliado tu mapa mental del universo. Y eso, aunque suene abstracto, tiene un impacto muy real en cómo te sitúas en el mundo. Porque al final, Betelgeuse es una excusa brillante, roja, gigantesca, pero excusa al fin y al cabo. Una excusa para hablar de física, de historia, de mitos, de tiempo profundo, de reciclaje cósmico. Una excusa para que durante unos minutos salgas del ruido de tu día a día y te permitas sentir algo que no cabe bien en palabras. Esa mezcla de pequeñez y pertenencia que aparece cuando entiendes que, en un rincón perdido de una galaxia cualquiera, una especie que hace poco aprendió a encender bombillas ya es capaz de anticipar la muerte de las estrellas. Si la próxima noche clara miras a Orión y reconoces ese punto anaranjado en el hombro del cazador, y si al verlo piensas, aunque sea un segundo, algún día esa estrella explotará y su luz inundará el cielo, entonces este viaje habrá servido. No para predecir el futuro, sino para algo mejor. Para recordarte que tú formas parte de una historia que empezó mucho antes de que nacieras y seguirá mucho después de que te vayas. Y que, mientras tanto, tienes el privilegio de mirar, de preguntar y de entender un poco más cada vez.